Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Y ya los extrañaba, espero que ustedes también. Y bueno, veo caras nuevas. ¿Quién nos visita tú? ¿Cómo te llamas? Rubén. Ah, muy bien, ya tenemos otro Rubén. Y Ricardo. ¿Quién te invitó, Ricardo? Ah, muy bien. ¿Cómo? Ah, muy bien. ¿Ya graduado? También. Muy bien, Ricardo, bienvenido. ¿Y Rubén, qué estudias? Tecnologías. Muy bien. ¿Quién te invitó? Ah, Caro, muy bien. Perfecto. ¿Y tú, quién eres? Ah. Bueno, pues bienvenidos, qué gusto verlos a todos. Allá todo es muy grande el equipo de producción, yo creo que entre menos más, así que vénganse para acá los que no vayan a estar haciendo mucho, que nada más hacen bulto por allá. Y bueno, antes de comenzar este mensaje, vamos a tratar de hacerlo breve, pero al punto. Vamos a orar, acompáñenme orando, ¿no? Señor, gracias Padre por este día que nos permites estar aquí, reunidos en tu nombre. Te pedimos, Padre, que prepares nuestros corazones, que hagas a un lado, Señor, cualquier preocupación, cualquier distracción y sobre todo que nos permitas realmente abrir nuestro entendimiento, hacer a un lado cualquier paradigma que tengamos, cualquier idea que esté equivocada y permítenos conocer, Señor, tus ideas, conocerte a ti. Te pedimos todo esto y que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe en este día. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos les quiero compartir algo. Desde que iniciamos este proyecto, ¿no? De este lugar, había ciertas, vamos a decir, pues situaciones que observaba yo en general, a veces en los mayores, a veces en los jóvenes, a veces en la sociedad, a veces en los grupos. Y una de las cosas era que, como que no pelamos mucho a la gente, ¿no? Y ahora yo te quiero hacer algunas preguntas. Una de ellas es que si te has enterado últimamente de alguien que esté enfermo, a ver, piénsenle. Alguien que esté pasando por una enfermedad, tío, primo, amigo de sus papás, amiga. Piensen en eso. La otra es, ¿conoces a una persona que haya pasado por depresión? ¿Más o menos? Bueno, piensen en esa parte. Ahora, otra pregunta que les pongo aquí. ¿Conoces a alguien que esté pasando por algún problema familiar? El que sea. ¿No? Problemas en la casa, a lo mejor, como ponía en esta última pregunta, un divorcio, que esté pasando por un problema de divorcio. O sea, todos estos temas, piénsenlo. Nada más piensen si ubican a una persona así. Ahora, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Sabes de alguien que haya tenido algún evento de ansiedad? Es algo que está sucediendo últimamente, ¿no? ¿Conoces a alguien que haya sido afectado o dañado por otros? Acaba de ser la marcha, ¿no? Entonces, la marcha del 8 de marzo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas más fuertes es el tema de la inseguridad, ¿no? Y cuánto más de la inseguridad de la mujer y la falta de justicia, y etcétera. Entonces, pero vamos conociendo, yo creo que últimamente vamos conociendo personas que han pasado o que han sido afectadas por otros. Y la pregunta sería, ¿qué haces al respecto? ¿Qué estás haciendo tú al respecto de la persona que está pasando por un momento
de un problema familiar, de la persona que te enteraste que a lo mejor su mamá o su papá están pasando por un tema de salud. ¿Qué estás haciendo al respecto? Entonces, te hago otra pregunta. ¿Qué haces cuando observas a alguien que sufrió un accidente en la carretera? A lo mejor a ustedes no les ha tocado, todavía no manejan o todavía no tienen sus carros, pero los que nos ha tocado, en ocasiones pasamos y claro, hay veces que ves el accidente y hasta le bajan, ¿no? Si han visto el tráfico que se hace, ¿no? Pero nadie se para, ¿no? La otra es, la pregunta esta, ¿te paras o te sigues derecho? ¿Qué haces cuando ves a un compañero de la escuela o del trabajo que está muy callado o aislándose de los demás? Piénsale. ¿Te detienes y te acercas a ellos o te pasas de largo? Entonces, hoy quiero tocar un pasaje con ustedes y este pasaje está en Lucas 10 del 25 al 35. Y quiero que veamos esta primera parte que dice así. Dice, en esto se presentó un experto en la ley. Dice, a ver, los que tengan ahí su Biblia, porque se apagaron las pantallas. ¿La tienen por ahí? ¿Lo ubican? Lucas 10, 25 al 35. Se los voy a leer. Dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. ¿Está en la presentación, Jerry? Bueno, seguimos. Va otra vez. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y en el versículo 29 dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí hay una parte importante que Dios le dice que ame a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. O sea, le está preguntando, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y a lo mejor es alguien que está preguntando, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? ¿Qué debo de hacer para no irme al infierno? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta. Y dense cuenta que era un experto en la ley. Empezó diciendo esa parte, era un cuate que había leído la Biblia, que había leído las Escrituras, ¿no? Entonces, de Jesús, ¿qué le dice? A ver, ¿qué te han enseñado? A lo mejor te van a llegar a ti a preguntarte, ¿y qué lees? ¿No? ¿Qué te han enseñado en tu casa? ¿Qué has escuchado? Y dice que, lo que él lee es una oración que se llama el Shema, que era una oración que todos los hebreos, todos los judíos lo repetían todas las mañanas, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando del amor, ¿de acuerdo? Y él dice que para justificarse, le dice Jesús, bien, hazlo. Pero le llamó la atención que decía, ama a tu prójimo. Y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces viene los siguientes versículos, a partir del 30 en adelante, ahí en sus Biblias, ¿no? Dice así, Jesús respondió,
no le explica, le da un ejemplo, ¿no? Y le pone un ejemplo y le cuenta una historia. Y dice, Jesús respondió, y esta es la historia que les quiero yo también contar hoy. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Y a lo mejor era Devani, ¿no? O a lo mejor era cualquiera de la chica esta que murió, no sé, supieron esta chavita que se pelearon y que de entre dos mujeres y una le empezó a pegar a pedrada con una piedra y la mató, literalmente. Unas chicas de secundaria. O sea, a lo mejor son las mismas mujeres entre las mujeres, a lo mejor son los hombres, ¿no? Pero el caso es de que había una persona, ¿no?, que le habían golpeado, le habían quitado la ropa y lo habían dejado medio muerto y estaba ahí tirado. Es lo que le platica Jesús. Y sigue diciendo, y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, hagan de cuenta, lo subió a su carro, ¿no? Dice, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Estuvo ahí todo un día, porque dice, y al día siguiente, ya que lo había dejado estable, dice, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, queda la historia más o menos, lo que le contestó Jesús. Y aquí les preguntaría yo, y ahora sí, ¿qué es la empatía? ¿Alguien ha oído la palabra empatía? ¿Sí? A ver, ¿qué es? Alguien que me diga. Venga, ¿qué es? Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? ¿Les gusta esa definición? ¿Es práctica? ¿De acuerdo? Él se contesta él solo. Bueno, dice, fíjense, empatía es colocarnos en el lugar del otro. Dice, y entender y participar su sentir. Estamos hablando de sentimientos. O sea, sí me pongo en el zapato del otro, pero es un poco de me pongo y sé lo que está sintiendo. Como de, hijo, está triste y entiendo esa parte. Está hablando de entender y participar de un sentimiento. Y ahorita les haría yo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, si es lo mismo, a ver, me la ponen, por favor. Dice, ¿crees que es lo mismo empatía y compasión? Empatía y compasión. ¿No es lo mismo? ¿Por qué? A ver, el que contestó de la empatía. Porque, pues, empatía, pues, es ponerse en el lugar del otro y decirle que no, pues, está cañón. Y creo que, o sea, compasión ahora sí decirle que haces algo por él o haces algo para él. Ah, muy bien. Apúntalo. Un punto extra, por favor, ahí, Geraldine, para Dani. Efectivamente, compasión es la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como propio y de actuar en consecuencia para aliviarlo. Una cosa es la empatía y otra cosa es la compasión. La compasión es actuar, además de sentirlo, es actuar en consecuencia para aliviar el dolor de esa persona. No nada más, ay, te entiendo, ¿no? Sino tomo cartas en el asunto para arreglar esa situación. Es cuando tú detectas el dolor y tratas de quitar el dolor. Esa es la diferencia. La compasión, nosotros
Es uno de los valores que estamos tratando con el grupo que está en el staff. Estamos tratando de que se dé en cada uno de nosotros. Al día de hoy no hay. Esta chica que mataron la semana pasada. Dicen las noticias que le hacían bullying. Y una de ellas era la chica con la que se peleó y la que lo mató. ¿No? ¿Por qué le habrá hecho bullying? No lo sé. Pero vean, en este caso, si vamos a ver Lucas 10, 31 y 32, otra vez ahí en ese pasaje, para ir analizando un poco. Yo los invito a que lean la Biblia, a que traten de entender cuáles son las enseñanzas de Jesús. Y dice Lucas 10, 31 y 32 lo siguiente. Resulta, ya lo habíamos leído, dice, resulta que viajaba por el mismo camino, o sea, por el que habían asaltado a este chavo, 2 personas. Dice, un sacerdote, quien al verlo se siguió de largo. Se desvió, dice, oye, hay un muerto ahí, ¿no? Porque estaba medio muerto. Se desvió y siguió de largo. Dice, y así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Entonces, este punto importantísimo es, uno es el sacerdote, o sea, se supone que alguien que tenía una muy buena relación con Dios, y el otro es el levita. El levita era el que ayudaba en el templo, ¿no? Entonces uno era el que estaba ahí y otro el que ayudaba. Y siguieron de largo. Déjenme decirles algo. La compasión no es sentir lástima. O sea, porque a lo mejor pasaron y pobre guate, lo dejaron ahí medio muerto y se siguió. La compasión no es sentir lástima. La lástima, dice, implica una actitud de superioridad hacia la persona que sufre. La compasión es una actitud de igualdad. O sea, cuando hay personas que sienten lástima y es porque se sienten superiores a los demás. No, pobre vato, pobre chavilla. La compasión no es eso. La compasión es decir, caray, si a mí me pasa, yo me puedo ver igual que ellos. Entonces, estos 2 elementos, el sacerdote y el levita, el que predicaba, vamos a decir, y hacía todo el rito, y el que lo ayudaba, no lo pelaron. Entonces, tenemos que ver algo. La persona compasiva no pasa de largo. Ayuda directamente a otros. Y ese es un punto. Nosotros apuntamos ahí 5 valores y por eso estamos empezando con el de la compasión, porque creo que es algo que cada vez hay menos. A mí me da gusto que hayan invitados, porque significa que alguien tuvo compasión, ¿no? Y que les interesan y que se ve igual que ustedes, ¿no? Y que si alguien ha encontrado una solución, una respuesta, pues quiere que los demás encuentren una respuesta. Entonces, es alguien que ayuda directamente. Vamos a leer ahora, vamos a seguirle leyendo y escarbándole ahí a ese pasaje. Y del 33 al 35 dice lo siguiente. Pero un samaritano, aquí quiero hacer, el samaritano en la época de Jesús los veían menos. O sea, los veían ahora sí como un cholillo, ¿no? Pero pasó un cholo, ¿no? Y ese sí se paró, ¿no? Los otros, uno era fifí, el otro era súper religioso, etc. Dice, y pasó un cholillo por ahí, dice, que iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, tuvo compasión de él. Para más el cholo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, el samaritano, la gente de Samaria con la gente de Galilea y de Jerusalén no se llevaban con el judío. O sea, los veían menos y los veían contaminados, etc. No tenían una relación entre judíos y samaritanos. Entonces, ese que despreciaban, ese sí se paró. Dice, se acercó
le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Dice que se acercó, lo curó, le vendó las heridas y lo cuidó. Y al día siguiente, no nada más eso, o sea, se ve que estuvo cuidándolo todo el resto de la noche y dice, y al día siguiente sacó 2 monedas de plata. O sea, todavía le puso dinero por medio, dice, y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, le dejó lana y dijo, y si falta, llego y le pago. Entonces, yo les quiero decir 3 cosas hoy, hablando de la compasión. Vamos a estar hablando de esto en las siguientes semanas. Vamos a invitar a algunos de los chavos, como hemos estado interactuando. Pero les diría yo lo primero, haz todo lo necesario para curar las heridas de tus amigos, de tus familiares, de la gente que conozcas. Invierte de ti, de tu tiempo, de tus recursos, de tu vida. Y no nada más seamos egoístas. La gente te necesita, nos necesita. Entonces, haz todo lo que sea necesario, todo lo que puedas. Porque ahí, les preguntaba, hay gente que está pasando por cáncer. Hay gente que no tiene empleo. Hay gente que está perdiendo y no puede seguir estudiando, pues porque a lo mejor su papá o su mamá perdieron el empleo o el papá los dejó. No, o sea, detrás de todo lo que aparece en Instagram, chavos, hay tragedias. Se los apuesto. Pero eso sí, presentamos toda una apariencia, ¿no? De que todo está maravilloso y todo está muy bien y aquí estoy de vacaciones, pero a lo mejor están súper endeudados, ¿no? A lo mejor la tronó el novio y ella nada más está aparentando que no le duele el corazón y que está toda muy contenta. Todo lo que hay detrás de Instagram, hay problemas. De veras, no se la crean, no se la crean. Se los digo así, si algo se quieren llevar hoy, Gil dijo que no nos creamos lo que hay en Instagram. Y de veras, eso sí, queremos que nos den likes y todo. O sea, yo he sabido de chavos y chavas que están pasándola mal, así, porque me lo han platicado, pero suben historias bien felices en Insta. Y yo, pues no estaba tan agüitado o tan agüitada, ¿no? Entonces, ahora, si ya sabemos eso, el siguiente punto es alivia el sufrimiento de otros de la manera que puedas, de la que esté a tu alcance. Ya decíamos, no seas egoísta y pon atención en los demás. ¿Qué pasa con ese que está aisladito o aisladita? Pasa las diferencias por alto. O sea, así de que si hay cholo, que si es fifí, si no soy fifí, que si me cae bien, que si es al que están bulleando, etc. Olvídate. ¿Qué puede pasar a ti? La persona que realmente tiene compasión hace las cosas aunque nadie lo vea. Entonces, este siguiente punto vendría para ir terminando la idea, porque a veces decimos, ok, voy a salir y voy a ayudar a todos, ¿no? Y creemos que al del taxi, al de la esquina, al que pide dinero, al que se disfraza de inmigrante, porque hay muchos que se disfrazan de inmigrantes, ¿no? Ahí se le voy a dar y etcétera, y le vamos a dar a todos. No. ¿Cómo debo hacerlo? A lo mejor me vas a preguntar, a ver, Gil, ¿qué me dices? Mira, el primer punto que te digo, o van a ser 3 puntos, en la forma como tenemos que manifestar la compasión. Ya habíamos dicho que no es lástima, ¿no? Pero son 3 cosas: en humildad, con responsabilidad y genuinamente. Si hablamos del primero, da con humildad, ¿no?
Y ahí está, ¿no? Ahí les ponía uno que está subiendo su historia, ¿no? Y para que vea cómo está ayudando a los demás, ¿no? Entonces, da con humildad. La humildad es reconocer que mis logros personales se deben a lo que otros han invertido en mi vida. Eso es ser humilde. Reconocer que otros han invertido, te han cuidado, están invirtiendo en tu educación, etc. Y darles ese lugar. Porque hay personas, yo conozco muchos de mi rodada, que es que yo lo hice solo. Y tengo esta empresa y yo empecé este negocio con 2 pesos y ahora es mi emporio. A ver, hubo gente que te ayudó, hubo gente que confió, hubo gente que quiso comprarte tu producto, tu servicio. O sea, no lo hiciste solo. Siempre hay gente que te ha ayudado. Tus papás te dieron la educación, tus amigos te pasaron contacto. No sé, siempre hay alguien detrás. Entonces, vivimos juntos. O sea, vivimos en una sociedad y todos sufrimos alguna aflicción, algún dolor, alguna necesidad. Todos. A veces puede haber un chavo que nunca ha sido reconocido por sus papás y que trae una carga bien pesada. Y dices, ¿a poco no nos gusta que nos digan, bien, la estás echando ganas? Al día de hoy, a los varones están adoleciendo de estímulos positivos. Las mujeres, tú puedes, prepárate, empodérate y todo el rollo. Y a los chavos, ahorita los están apabullando, la misma sociedad. Entonces, claro que agüita. Claro que agüita. Y luego las chavas se quejan. Hicimos un viaje por eso no estuve. Y en ese viaje íbamos al extranjero 5 varones. 5 varones y 30 mujeres. ¿Sí? Y salimos, sobrevivimos a ese viaje. No, el punto es, la mitad eran chavas o señoras, no sé cómo las vean, pero en sus 28, 30, 35, ¿no? O sea, en los 30, solteras, y exitosas. Y me decían, Gil, es que no hay hombres, ¿no? Y menos si le sigues echando tierra, les decían. O sea, ¿por qué? Porque di no al patriarcado, los hombres no nos están dando oportunidades y están péguele, pero al final todas ellas querían casarse. Entonces vean cómo los extremos, yo no digo que esté mal, yo tengo una hija y claro, la quiero exitosa y bendecida, ¿no? Pero también la quiero casada y con hijos, sé que es un anhelo de ella. Pero también digo, oye, ¿y dónde están los hombres? Entonces, pero Dios te hizo a cada uno de nosotros con roles muy especiales, muy diferentes, pero igual de valiosos. La igualdad es el valor. Y bueno, dice, ayuda, no para sentirte superior o por orgullo, por vanidad. Busca maneras de ayudar a los demás de la misma forma que otros te han ayudado. Si tú, por tan sencillo, si a ti alguien te ayudó para tu escuela, a lo mejor tú ya estás trabajando, ¿y por qué no ayudas a la señora que ayuda en la casa? Dices, oye, señora, yo le compro los útiles cada arranque de año. Se vale, ¿no? Si tú ya estás trabajando, obviamente, ¿no? Pero se puede y calladito, no necesitas andar publicando. Otro, decíamos, actúa con responsabilidad. Y es esa parte importante. La responsabilidad es saber y hacer lo que se espera de mí. Entonces, no puedes satisfacer cada necesidad de todas las personas, ni tampoco descuidar a tu familia o estimular malos hábitos, porque a veces te piden pues para drogarse o para seguirle en el alcohol, ¿no? Tienes que ser responsable. Reconoce primero tus propias responsabilidades, las primarias, las básicas, para que puedas establecer tus prioridades. Aquellos por quienes tienes responsabilidad o dices, oye, pues ando dando todo lo que me dan y yo me quedo sin nada, ¿no?
O sea, no, hay que establecer criterio. Es una forma de poder dar, de tener compasión. Y por último, interésate sinceramente. La sinceridad es el anhelo de hacer lo correcto con motivaciones transparentes y genuinas. O sea, no porque te vean, no porque digan, ay, quieras el aplauso. No consiste en donar por obras de caridad, o depositar alguna lana en alguna alcancía, o comprar algún boleto, ya porque compraste un boleto para una rifa que esta va a ayudar a los niños pobres en la educación y todo el tema. Eso no es ser compasivo. Toma interés personal. Entonces, realmente pon tu energía en satisfacer realmente necesidades verdaderas de las personas. Insisto, a veces es acompañamiento nada más, no. A veces sí hay que cuidar. A veces, oye, mamá, yo voy a ir a cuidar a mi abuelo, a mi abuela, ¿no? Para que tú descanses, porque te la estás chutando toda la semana. Te ayudo un día, que es el que yo puedo. Es esa parte que ustedes pueden hacer el cambio, ¿no? Y ahora les preguntaría, ¿recuerdas alguna vez que hayas recibido una acción compasiva de parte de alguien? Algún momento en que tú hayas pasado por un momento de dolor. La pérdida de un ser querido, quizás, ¿no? Vamos, me voy a ir al extremo, de tu mascota, ¿no? Porque luego se encariña uno con las mascotas. Pero, o a lo mejor en el proceso de divorcio, que alguna vez alguien te haya aplaudido cuando nadie te aplaudía. ¿Recuerdas a alguien que con humildad y responsabilidad, que con un interés y amor genuino haya buscado aliviar algún sufrimiento o dolor tuyo? Piensa en eso. ¿Ya lo traes a alguien en la mente? Miren, yo les voy a decir de alguien que a lo mejor nunca lo habías considerado. Y si hoy es la primera vez que vienes, o a lo mejor de oídas lo habías oído, pero ese es Jesús. Hace 2000 años, Él fue a la cruz. ¿Y para qué? Por compasión. Él es uno de los que tuvo compasión. Y estaban estos versículos que les pongo aquí, de 2 Corintios 5:21 y de Isaías 53, 3 al 5. Fíjense, voy a leer primero el de abajo, el de Isaías. En Isaías, ese fue escrito 600 años antes, más o menos, de Jesús. Y de que Jesús viniera, ¿no? Hace 2600 años. Y es un salmo profético, por eso es un profeta hebreo. Y dice, Isaías 53, 3 al 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué está diciendo? Lo bulearon y no lo pelamos. Así iba a ser, estaba escrito hace 2600 años. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Decíamos que tener compasión es tratar de arreglar el dolor de las otras personas. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por tus pecados, por tus rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, todo lo que nosotros debimos de haber sufrido por tu rebelión, por ser a veces rebelde, yo creo que todos hemos sido rebeldes en algún momento. Hace 2000 años hubo alguien y estaba escrito que él iba a ser así y no lo pelaron. Su pueblo no lo peló. Él fue el que le dijo, ¿se acuerdan lo primero que leímos? Él fue el que le dijo y platicó esa historia del samaritano. Y les dijo, oye, a ver, tienes que pararte, no tienes que pasar de largo. Y saben que su pueblo pasó de largo. Y al día de hoy, muchos de nosotros
pasamos de largo y no nos detenemos a pensar que hubo alguien que fue capaz de entregarse por ti. Dice después, en 2 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, después de que ya Jesús había muerto, Pablo le explica esto, dice en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, si tú la regaste, si tú has pecado, si tú has mentido, si tú te has enojado, si tú te has peleado con tus papás, si tú has sido ingrato, si tú no has sido honesto, si con tus amigos, si tú has dañado a alguna persona, no. Esos delitos tienen que ser pagados. Pero al que no conoció pecado, por ti, Él permitió ir a la cruz. Entonces, ¿sabes por qué? Por compasión, porque quería arreglar el dolor tuyo. Dice otra parte de Isaías, ahí mismo de Isaías 53, del 6 al 7 y al 11 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿qué está diciendo? Todos la regamos. Todos nos hemos apartado en algún momento. Y Dios y Jehová cargó en él el pecado tuyo. Dice, angustiado él, ubiquen a Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, alguno le dijo, oye, si en verdad eres hijo de Dios, sálvate, bájate y sálvate, y sálvame a mí, a los que estamos aquí. Y él se quiso quedar en la cruz para pagar en tu lugar y en mi lugar. Dice en unos versículos adelante, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué quiere decir? Es, yo pago, papá. Yo voy a pagar por él. Y sufrió la cruz, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús. Y es esa parte que hoy quiero que entendamos, que el mayor ejemplo de compasión es el de Jesús. Y él, cuando estás en aflicción, él no pasa de largo. El religioso podrá pasar de largo. El que ayuda en la iglesia puede pasar de largo. El muy moral puede pasar de largo. Pero él se detuvo para extender la mano a ti y para pagar por ti. Finalmente, le dice él, ¿no?, al escriba, al que todo lo sabía, cuando le dijo, ya que le explicó lo que hoy vimos, le preguntó Jesús al escriba y le dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le contestó, dice, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y eso es lo que quiere de ti, que hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros hace 2000 años. Entonces le voy a pedir al grupo que suba, pero quiero que medites en esto, que medites en cómo estamos actuando. ¿Estás pasando de largo o te estás interesando de tus amigos? Medita en esto. Ahora, sobre todo, te voy a pedir algo, que pienses en lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años. Hace 2000 años, tus errores, los míos, quien debió de haber estado en la cruz, éramos tú y yo. Tú solito, para pagar tus delitos, para pagar tus pecados.
Entonces, piensa en eso. ¿Quién alivió tu pecado? ¿Quién quiso pagar por tu pecado? Jesús hace 2000 años vino para pagar lo que tú hiciste. Y hace 2000 años no se bajó porque estaba pensando en ti. Estaba pensando en Gil, en Mariana, en Rubén, en Axel, en todos, en cada uno de nosotros. Y decía, la van a regar. Pero yo voy a estar aquí para pagar lo que tú y yo hemos hecho. ¿Para qué? Para darnos vida en abundancia. A lo mejor al día de hoy tú estás con dolor porque alguien te afectó, porque alguien te dañó, pero Dios te ofrece una vida nueva, de salud, de sanidad, nuevas oportunidades, porque Él te ama, pero tenía que pagar por ti y por mí en la cruz. Así que, si hoy quieres recibir el amor de Dios, la compasión de Dios, ¿no? Te digo una cosa, acepta a Cristo en tu corazón. Déjalo entrar en tu vida. Cuando decimos eso es para que lo dejes entrar en tu vida, a la persona más compasiva del mundo. Y vas a ver cómo te va a transformar y va a transformar la vida de todos los que están alrededor de ti. Pero lo que quiere empezar es por ti. Así que, ahí donde estás, inclina tu rostro y acompáñame haciendo esta oración. Dice la palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Hoy Jesús está aquí, en medio de ti y de mí. Y dile así: Señor, reconozco que muchas veces he pasado de largo, que no me he detenido ni siquiera a escuchar tus mensajes. No me he detenido a analizar el amor que has tenido por mí, al bendecirme, al darme provisión, alimento cada día. Incluso, no nada más he pasado de largo de ti y de los demás, incluso he afectado a otros. Perdóname porque con mi indiferencia he afectado a los demás. Te pido perdón. Límpiame. Hace 2000 años reconozco que tú te quedaste en la cruz para pagar todas estas cosas que yo hice. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres y me transformes. Y estoy seguro que tú has de hacer de mí una persona diferente, compasiva. Y Dios, enséñame cómo debo de actuar. De ahora en adelante te reconozco como el Señor de mi vida y mi Salvador personal. Entra en mi corazón, entra en mi vida y enséñame cómo debo de caminar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.